Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad. Nuestro compañero Mauricio Gómez nos cuenta hoy cómo ve al sistema capitalista uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, la potencia capitalista por excelencia. Buenas noches. Un violento ataque contra el capitalismo hace hoy el editorial del periódico The Washington Post en Estados Unidos y afirma, entre otras cosas, que el capitalismo salvaje va dejando a su paso la destrucción acelerada de los recursos naturales del planeta, la explotación inhumana del hombre y la manipulación de la mente para que nos convirtamos en rehenes de la sociedad de consumo. Sostiene el editorial que la nueva pandemia le ha quitado el maquillaje hipócrita a la civilización. La Italia de los Césares, de Marco Polo, de Leonardo da Vinci, de Galileo Galilei y de Luciano Pavarotti es la misma que ha pagado la contratación más cara de la historia, 112 millones de euros por el portugués Cristiano Ronaldo. La misma Italia que ha tenido que desconectar la respiración artificial a sus ancianos para darle oportunidad a los más jóvenes, porque su sistema de salud expiró en las manos del capital privado, haciendo de la salud una mercancía. El editorial afirma que en los primeros 100 días de su gobierno, Donald Trump destruyó el sistema de salud heredado de su antecesor Barack Obama y que la factura de esta crisis podría costarle la reelección en noviembre. Y agrega, no podemos seguir viviendo en un planeta donde más del 80% de la riqueza está concentrada en el 1% de la población. No se puede defender la actual situación que privatiza el agua, la salud, la educación, derechos humanos universales que se han convertido en mercancías que solo están al alcance de una minoría rapaz, voraz e insaciable, mientras que las grandes mayorías invisibles solo son visibles en los procesos electorales disfrazados de democracia. Y termina el editorial invitándonos a reflexionar sobre lo siguiente: o muere el capitalismo salvaje, o muere la civilización humana. El diario Washington Post, importante diario de los Estados Unidos, ha emitido un editorial que he querido que se coloque su lectura al inicio de este comentario. Es muy importante prestarle la debida atención a su contenido. El Washington Post admite que hay una minoría capitalista voraz, rapaz, que está creando una situación tan grave, que llega a decir que o muere el capitalismo salvaje, así le llama al capitalismo, o muere la civilización humana. Y admite lo que se ha dicho muchas veces, que la pandemia desnuda al capitalismo. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta lo siguiente, y eso no lo puede decir por los intereses que están conexos al Washington Post. El Washington Post no lo puede decir, que el capitalismo no puede dejar de ser más que salvaje. Recuerdo que Pérez Esquivel, premio Nobel, decía: capitalismo salvaje con perdón de lo salvaje. Es más bien, decía, caníbal. Yo diría que todavía peor que caníbal. Destruye seres humanos, se traga a los seres humanos en grandes cantidades a partir del hambre, de las enfermedades, de las penurias, de las inclemencias del tiempo, de toda la vulnerabilidad de una parte enorme de la humanidad. Es además destructivo de la naturaleza no humana, de las fuentes de agua, de los bosques, de los ríos, y ha creado una crisis de existencia que lo lleva, para tratar de mantenerse dominando, a sembrar el caos, a extender el caos.
aplica la guerra como un medio para obtener enormes ganancias, el negocio de las armas, el negocio del complejo militar, industrial, financiero. Lo utiliza además como medio de conquista de minerales de los cuales carece y que son vitales para las nuevas tecnologías y para tratar de mantener este modelo derrochador, dispendioso, consumista, cargado de falsas necesidades. Mientras suprime, no satisface las necesidades esenciales, vitales de una gran parte, de una parte enorme de la humanidad. Su racionalidad ha llegado a ser destructiva, basada en la lógica de obtener ganancia, de acumular riqueza, de polarizar la sociedad. Por ese camino niega la vida de todos los seres vivos en una gran dimensión. Protege una minoría, se gangsteriza, se torna cada vez más mafioso. Es cierto que históricamente ha estado basado en el robo del producto de la fuerza de trabajo de la humanidad, de una parte de ese producto. Pero ahora violenta sus propias normas. Es delincuente en relación con sus constituciones, con sus leyes, porque es cada vez más parasitario, cada vez más viola sus propias reglas, todo se vale para enriquecer y crea una sociedad cada vez más enferma, con una lógica también neomalthusiana, Malthus, aquel que decía que el tema era el crecimiento de la población. Entonces vemos practicar todo el tema relacionado con epidemias y pandemias en una dirección, lo manipula de tal manera que por esa vía se cometen muchísimos genocidios. Cómo se ha apropiado del sistema de salud para hacer negocio. Esa es la decadencia. La decadencia que se traduce en sufrimientos, penuria, en crisis ambiental, en ruptura de los equilibrios ecológicos, en crisis de existencia de toda una civilización que ha creado. Es la decadencia de la civilización capitalista. Eso no es que el capitalismo se va a caer por sí solo o se está cayendo porque está en decadencia. En la historia de la humanidad, los grandes imperios han entrado en determinada fase de decadencia que puede ser más o menos prolongada. El capitalismo no se gasta por sí mismo, cambia para peor, no se vislumbra, no hay luz en el sentido de que pueda haber un capitalismo mejor. Es todo lo contrario lo que está pasando, cada vez peor por la suma de males, más concentrador, más empobrecedor, más excluyente de grandes contingentes humanos. Esa es la decadencia y es una decadencia agresiva. Una decadencia agresiva en el sentido de que ataca con fuerza para mantenerse, para garantizar prolongar su existencia al costo que sea en relación como pueden vivir los seres humanos. Va afectando cada vez más la vida. Esa es la decadencia, es que su funcionabilidad, su lógica se torna cada vez más grave, con efectos más graves, con impactos más graves hacia la humanidad. Y se requiere del cambio, de la transformación, de las nuevas revoluciones, que solas no brotan,
que tienen que conformarse las fuerzas capaces de producir eso y de construir la nueva sociedad, de darle la estocada final al capitalismo, de abolirlo para construir lo nuevo, la socialización, el predominio de los intereses comunitarios, colectivos, lo colectivo, lo común por encima del egoísmo, de lo privado. Esa es la esencia de la transformación que exigen estos momentos. Pausamos. Participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad